En una liga global como la NBA, con más de 12.000 jugadores históricos y representantes de más de 43 países, solo un nombre proviene de la India: Satnam Singh. En un país de 1.400 millones de habitantes, cuna de tradiciones milenarias, nunca antes alguien había cruzado esa frontera deportiva. Satnam lo logró. Nacido en Bayoque, un pueblo agrícola de apenas 8.000 personas en Punjab, su entorno le ofrecía un destino claro: dejar la escuela temprano y trabajar la tierra. El baloncesto no existía en su mundo, nunca lo había visto en televisión. No conocía las reglas, pero su físico lo hacía distinto. A los 10 años ya medía 1,98 metros. Su padre leyó en un periódico sobre una academia en Ludhiana que buscaba jóvenes altos. Esa lectura lo cambió todo. Satnam acudió a la prueba sin saber realmente de qué se trataba. Pensó que iba a jugar voleibol, pero el contacto con el balón fue inmediato. Lo que empezó como una simple actividad física se transformó en vocación. Su primer entrenador lo vio claro: este chico ha nacido para esto. A los 10 años decidió mudarse para entrenar a tiempo completo. Aún era un niño, pero dejó su casa para perseguir un sueño que, hasta entonces, nadie en la India había logrado. Las condiciones eran duras. La cancha tenía agujeros en el techo, y en verano el calor era agobiante. Extrañaba su pueblo y muchas veces pensó en abandonar, pero algo lo empujaba a seguir. En India no había torneos regulares, ni un sistema de desarrollo sólido, ni jugadores universitarios en Estados Unidos. La NBA era una idea abstracta, y sin embargo, Satnam persistió. En ese momento, la NBA lanzó una iniciativa para promover el baloncesto en la India. El responsable era Troy Justice, director de operaciones internacionales. Al llegar a Ludhiana, vio a Satnam y quedó impactado. ¿Qué edad tiene?, preguntó. 14, respondió el entrenador. Justice dudó, pero al confirmar el dato, supo que estaba ante algo singular. Había un obstáculo práctico. Satnam calzaba talla 19. No existía calzado deportivo de esa talla en India. Jugaba en pantuflas. No podía moverse correctamente. Justice encargó zapatillas especiales desde Estados Unidos. Ese gesto fue decisivo. Poco después, Satnam lideró a Punjab en un campeonato juvenil nacional. Fue entonces cuando la prestigiosa EMG Academy se interesó por él. IMG, referente mundial en formación de atletas, firmó un acuerdo con la Federación India. Buscaban proyectos como él. Satnam tenía 14 años y medía más de 2 metros con 0,1. Lo becaron. Su familia, sin recursos pero con esperanza, lo apoyó. El viaje era de 12.800 kilómetros, una apuesta total. Pero el salto cultural fue abrumador. No hablaba inglés, no entendía las clases ni a sus compañeros. Se sentía aislado. Además, pasaba más tiempo en el gimnasio que en la cancha. Su confianza se resintió. Promediaba menos de 5 puntos por partido. Jugaba poco, lo que antes hacía con naturalidad le costaba. En 2011 fue convocado por la selección nacional para el Campeonato Asiático FIBA. Con solo 15 años, fue el más joven del torneo. Jugó 4 partidos, promediando 2.5 puntos y 2.8 rebotes, con 56% de efectividad. No dominó, pero dejó huella. India tenía una cara visible en el continente. Fuera de la cancha, su evolución fue clave. Aprendió inglés, se integró y reencontró la alegría en el juego. Durante 3 años no pude hablar inglés. Ahora puedo, solo hablo, no necesito más. Esa frase marca su transformación. No solo crecía como atleta, sino como símbolo. En la cultura india, el respeto al mentor es sagrado. Satnam lo entendía. Se entregó al proceso y nunca lo dio por sentado. Sabía que representaba algo más que su carrera. Era la esperanza de millones. Y aunque su camino recién comenzaba, ya estaba rompiendo límites que nadie antes había tocado. Mira el video hasta el final para no perderte nada. Tenemos una tremenda sorpresa para ti. En IMG, la transformación de Satnam Singh era evidente. Se volvía más rápido, más fuerte, más inteligente. Los entrenadores lo veían entrenar 2 veces al día, perfeccionando su técnica en la cancha y exigiéndose al máximo en el gimnasio. Lo describían como un jugador fácil de dirigir, intenso, humilde y capaz de atravesar una pared por sus entrenadores. Respondía bien al trabajo duro y al rigor táctico. Era el tipo de jugador que no pedía protagonismo. Lo ganaba a través del compromiso. Su juego era sólido en el poste bajo, con buena visión para pasar por encima de defensas y un tiro de gancho suave con ambas manos. Se destacaba por ser desinteresado, buen reboteador y con condiciones físicas privilegiadas. En 2013 volvió a representar a India en el Campeonato Asiático FIBA. Esta vez, con más minutos y más protagonismo. Anotó 6 puntos y 4 rebotes contra Tailandia y 8 puntos con alta eficiencia frente a Kazajistán. Terminó el torneo con 25 puntos en 54 minutos totales y un 61% de efectividad en tiros de campo. Para alguien en edad escolar era un desempeño notable. En su última temporada en IMG, 2014-15, Satnam promedió 9.2 puntos,
8.4 rebotes y 2.2 tapones en menos de 20 minutos por partido, enfrentando a los mejores programas del país. El equipo era el segundo mejor clasificado a nivel nacional. Los cazatalentos de primera división lo observaban. Se reportó interés de Arizona, Kentucky, Maryland, Florida, Michigan State y Purdue. Satnam comenzaba a sonar. Durante una exhibición, conoció a Travis King, agente de jugadores NBA, quien representaba a figuras como Amari Stoudemire y Cameron Payne. Fascinado por el físico y la actitud de Satnam, organizó un entrenamiento privado. Lo vio de cerca y entendió su potencial. El plan era claro: enviarlo a una universidad sólida, desarrollar su juego y proyectarlo para el draft. Pero hubo un obstáculo. A pesar de sus avances con el inglés, Satnam no alcanzó los requisitos académicos que exige la NCAA. No era elegible. El camino universitario se cerraba justo cuando parecía despejado. Las alternativas eran limitadas: jugar en Europa o enrolarse en programas de bajo nivel. Travis King creía que esas opciones representaban un retroceso. Entonces encontró una vía legal. Al ser estudiante de quinto año, Satnam tenía 19 años y era técnicamente elegible para declararse directamente al draft de la NBA. Era una jugada arriesgada. Desde la instauración de la regla One and Done, la liga no reclutaba jugadores directamente desde el secundario. Pero King tenía contactos. Dicen que en una cena con Cameron Payne le prometió a Satnam que si firmaba con él, lo llevaría al siguiente nivel. Firmaron. Usando su red, King logró que Satnam fuera incluido en el NBA Draft Combine de Chicago, evento donde los prospectos entrenan frente a scouts de los 30 equipos. Satnam se reunió con los Bulls, Jazz, Trail Blazers, Pacers, Rockets y Mavericks. Incluso conversó con leyendas como Vlade Divac, Larry Bird y John Paxson. Varios equipos lo invitaron a entrenamientos privados: Celtics, Wizards, Kings, Trail Blazers y Mavericks. Las opiniones eran mixtas. Algunos lo consideraban un proyecto difícil de moldear. Otros cuestionaban su velocidad lateral y capacidad para adaptarse al ritmo NBA. Pero hubo elogios. Un scout de los Celtics lo calificó como una amenaza revolucionaria en el poste bajo, y un exentrenador de los Kings destacó su proyección a largo plazo. No era un producto terminado. No estaba al nivel de Karl Anthony Towns o Jahlil Okafor, los centros élite de su generación, pero su historia, su físico y su progreso generaban intriga. Lo veían como un comodín de segunda ronda. A pesar del interés, ningún equipo garantizaba su selección. Llegó la noche del draft de 2015. Satnam no tenía promesa de ningún equipo. Estaba solo, representando a un país entero. Sacramento quería seleccionarlo, pero no tenía elección en segunda ronda. Washington tenía la pick 49. Hubo comunicación, pero al final seleccionaron a Aaron White. Solo quedaba Dallas, con la selección número 52. Era su última oportunidad. Y entonces ocurrió. Con el pick 52 del draft de la NBA de 2015, los Dallas Mavericks eligieron a Satnam Singh, el primer jugador nacido en la India seleccionado en el draft. Una decisión histórica, el reflejo de años de sacrificio, adaptación y fe. Satnam Singh lo había logrado. No solo rompía un techo profesional, rompía una barrera cultural. Su nombre ya estaba escrito en la historia de la NBA. Si te está gustando el video, déjame un super like. Satnam Singh había perseguido una ilusión improbable desde los 10 años. En 2015, ese sueño se volvió realidad. Se convirtió en el primer jugador nacido en India, seleccionado en el draft de la NBA. Regresó a casa como un héroe. Su historia trascendió lo deportivo. Inspiró, como Yao Ming lo hizo en China. Una generación entera en un país donde el baloncesto era apenas un eco frente al cricket. Pero el draft no es la meta, es el punto de partida. Satnam debutó en la Liga de Verano con los Dallas Mavericks en Las Vegas. En su primer partido ante los Pelicans, jugó 10 minutos, anotó 4 puntos y recogió 3 rebotes. Su segundo encuentro ante los Trail Blazers también fue sólido. Su actuación más prometedora llegó frente al combinado de la D-League, donde en solo 4 minutos logró 4 puntos y 4 rebotes. En total, durante la Summer League 2015, promedió 2.6 puntos y 2.4 rebotes en 7 minutos por partido. No era dominante, pero mostraba señales. Los Mavericks decidieron enviarlo a los Texas Legends, filial en la D-League, para desarrollar su juego con más tiempo de cancha. Allí hizo su debut profesional el 13 de noviembre contra los Austin Spurs. 4 puntos, 3 rebotes y una asistencia en 9 minutos. Jugó 19 partidos en su año de novato, 2 como titular, con un promedio de 8 minutos. Hubo una noche en particular que marcó historia. Enfrentó a Sim Bhullar, otro jugador de ascendencia india. Por primera vez, 2 jugadores de origen indio coincidieron en un partido profesional de NBA Development League. Aunque Bhullar se llevó la mejor actuación, lo simbólico fue más grande que lo estadístico. El baloncesto indio estaba presente, tangible. Satnam terminó la temporada con promedios bajos, 1.5 puntos y 1.5 rebotes en 8 minutos por encuentro. Tiró para un 43% en tiros de campo. No estaba cerca del nivel NBA y nadie lo esperaba.
Recordemos, iba a ir a la universidad. Pero la ineligibilidad académica lo forzó a enfrentarse a profesionales antes de tiempo. En 2016 volvió a la Summer League buscando mostrar progreso. Jugó 6 partidos, promediando solo 1.3 puntos y 1.2 rebotes, en menos de 5 minutos. A pesar de una temporada completa en la D-League, no se notaba evolución significativa. En la temporada 2016-2017 jugó apenas 8 partidos con los Legends. Sus números cayeron: 1.3 puntos, 1.3 rebotes y 0 tapones en toda la campaña. Tiró para apenas un 33%. En un entorno competitivo, retroceder es perder. La Summer League 2017 era su última oportunidad. Después de 2 años como profesional, necesitaba mostrar algo más que tamaño. Jugó 5 minutos por partido, promedió 1 punto, rebotes ocasionales y 42% en tiros de campo. Era insuficiente. Su contrato con los Mavericks no fue renovado. Ningún otro equipo se interesó, ni siquiera consiguió un acuerdo con algún equipo de la D-League. Así terminó su etapa NBA, sin disputar un solo partido oficial. La carrera no terminó ahí. Fue convocado nuevamente por la selección india para la Copa Asiática FIBA. Pero los números eran decepcionantes. En 3 partidos promedió solo 1 punto y menos de 1 rebote. Comparados con sus actuaciones juveniles, era evidente que el nivel no se había sostenido. Parecía que el baloncesto ya no tenía espacio para él. En 2018 tuvo otra oportunidad. Se unió a St. John's Edge de la NBL Canadá. Era una liga respetable, hogar de muchos exjugadores NBA o G-League. Ahí jugó más partidos que en toda su carrera estadounidense, 35 juegos, pero sus números no mejoraron. En toda la temporada promedió 2,2 puntos, 1,3 rebotes y apenas 0,1 tapones en menos de 6 minutos por encuentro. Solo tuvo una noche destacada, 10 puntos y 5 rebotes ante el London Lightning. El resto, discreto. Independientemente de la competencia, NBA, G-League, FIBA o NBL Canadá, sus estadísticas eran consistentes y bajas. El potencial físico no se tradujo en impacto tangible. No importaba el país ni el equipo. Satnam ofrecía lo mismo. Tamaño sin resultado. Eso no anulaba los momentos. En Canadá hubo escenas valiosas, jugadas aisladas, instantes donde el esfuerzo rompía la inercia. Pero el patrón se mantenía, y el sueño, una vez alcanzado, ya parecía agotado. Después de años de lucha, Satnam Singh llegó donde nadie de su país había llegado. Fue seleccionado en el draft de la NBA. Para India fue una hazaña histórica. Regresó como símbolo. Su rostro apareció en medios, campañas de desarrollo, academias. Se convirtió en el Yao Ming indio, la prueba de que desde lo más improbable puede surgir un protagonista global. Pero la realidad fue menos ideal. Satnam jugó en la Liga de Verano de la NBA y tuvo instantes positivos, aunque breves. Fue enviado a la D-League para desarrollarse. En los Texas Legends jugó 2 temporadas. Las expectativas eran modestas. Aún así, su rendimiento no mostró progresión. Su carrera fue estancándose sin encontrar tracción real. El peso simbólico de representar a un país lo acompañó constantemente. La presión de ser el primero lo excedía. Satnam lo reconocería años después. Sentirse el elegido y no poder consolidarse le generó una carga emocional que lo afectó profundamente. En 2019, el panorama cambió por un instante. Lesiones en el equipo nacional indio obligaron a darle mayor protagonismo durante las eliminatorias a la Copa Mundial FIBA. Fue entonces cuando Satnam mostró su mejor versión. Frente a Siria, anotó 18 puntos y tomó 8 rebotes en 27 minutos. Frente a Jordania, firmó un doble-doble, 20 puntos y 10 rebotes, con un 57% de acierto. Jugadas como el pick and roll, los ataques en transición y su capacidad de finalizar con toque mostraron todo aquello que por años se había esperado. Ese repunte fue efímero. En 2020 recibió una suspensión de 2 años por violar normas antidopaje. Satnam sostuvo que fue un error involuntario. Pero en el deporte profesional, una mancha como esa es difícil de borrar. A los 25 años, su carrera en el baloncesto competitivo había terminado. No por decisión, sino por coyuntura. Muchos factores explican por qué Satnam no pudo consolidarse. Llegó a la NBA demasiado pronto y demasiado tarde. Su desarrollo se interrumpió por la imposibilidad de jugar en la NCAA. Era un talento en bruto que no tuvo el tiempo necesario para pulirse. En lugar de ir a la universidad y competir durante 4 años en un entorno formativo, Satnam fue lanzado al profesionalismo directamente desde la academia IMG. Eso, sin una base táctica y emocional completa, le costó. Además, fue víctima del contexto. En 2015, la NBA entraba de lleno en la era del pace and space, liderada por los Warriors y la explosión del triple. Los grandes tradicionales, como él, perdían valor. Su físico era imponente, pero no encajaba con la necesidad de movilidad, lectura rápida y versatilidad defensiva. En una época más flexible, con contratos bidireccionales y rotaciones abiertas entre NBA y G-League, habría tenido más oportunidades. Pero en ese momento, el sistema era rígido.
O estabas en la NBA o quedabas relegado. Sus números reflejaban esas limitaciones. Para su tamaño, no era un gran reboteador ni bloqueador. Su desplazamiento era lento y le costaba adaptarse al ritmo moderno. En esencia, tenía un cuerpo NBA, pero no un juego NBA. Y en esa brecha, su carrera se disolvió. Pero esto no hace que su historia haya sido en vano. Satnam supo reinventarse. En 2021 debutó en All Elite Wrestling, AEW, una de las ligas de lucha libre más importantes del mundo. Allí encontró su espacio. Su físico era una ventaja. Su carisma lo acompañaba. Participó en eventos internacionales y llegó a ganar un campeonato mundial en parejas. Hoy es una figura reconocida en ese mundo. El deporte lo formó. El baloncesto le dio disciplina, visibilidad, una identidad. Aunque no disputó un partido oficial de NBA, nadie puede quitarle lo que logró. Fue el primero. Abrió una puerta que estaba cerrada. Jugó profesionalmente en Estados Unidos, en Canadá, y ahora lo hace frente a audiencias globales. Para un joven nacido en un pueblo rural de India, eso es extraordinario. Satnam Singh no alcanzó el estrellato en la NBA, pero dejó una huella imborrable. Su viaje abrió puertas, rompió barreras y sembró inspiración. Desde un pueblo agrícola en India hasta ligas profesionales y escenarios internacionales, Satnam demostró que la perseverancia trasciende el resultado. No jugó un partido oficial en temporada regular, pero sí hizo historia. Y en cada paso enseñó que llegar sigue siendo un acto poderoso. Cuéntanos en los comentarios qué te inspira la historia de Satnam Singh y qué significa para ti que el legado no siempre se escriba con puntos y rebotes. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un tremendo like si te movilizan las historias donde el esfuerzo, la identidad y el coraje silencioso hacen historia. Y ahora para cerrar, lo mejor de Satnam Singh en acción, disfrútalo.